Se cumplen 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué representó? ¿Qué representa? ¿Cómo influyó en el México actual? Vamos a platicar a fondo con mi querido y admirado Ángel Valderas. Ángel, ¿cómo estás? Estimado Jesús, pues saludos a ti y a tu público. Y mira, pues vámonos al tema, Jesús. No se puede entender el México de 2025, ni se hablaría del segundo piso de la 4T sin ese hecho histórico del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Sería imposible. Moldeó el futuro, son de aquellos eventos históricos que cambian el destino de un país. No fue una revolución, no fue un crimen de Estado, no fue una defenestración a lo Dilma Rousseff, pero ahora sí que como aprendices de brujo, Jesús, las y los opositores a Andrés Manuel López Obrador, entre ellos una señora que quiere ser ministro de la Suprema Corte, que se llama Marisela, este, le salió el chirrión por el palito. Es decir, eh, para todos era clarísimo. ¿Qué querían hacer? ¿Cuál era el motivo del desafuero? Que Andrés Manuel López Obrador no participara en las elecciones de 2006. Eso es clarísimo. ¿Les podría haber salido como no? Sí lo desaforaron, no lo pudieron mantener. ¿Gracias a qué? A la presión pública, a la respuesta del pueblo de México, que además Jesús superó el PRD. La lucha contra el desafuero no fue una lucha única y exclusivamente partidista. Recordemos que en 2006 Andrés Manuel es el candidato de la coalición por el bien de todos, que incluía a Convergencia, lo que hoy es MC, al PT y al PRD. Yo creo que no se hubiera logrado lo que se logró si la lucha se hubiera circunscrito a estos tres partidos políticos que nombré. No, fue algo más allá. Y son muchos factores. Es el primer ejemplo de acoso judicial en México. El que vimos en Brasil contra Lula da Silva, contra Dilma Rousseff, el que vimos en Honduras contra Zelaya, el que vimos en Ecuador contra Rafael Correa, el que vimos en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, estamos aquí ante este primer ejemplo de acoso judicial. Ahora, ¿por qué yo sí lo veo como un parteaguas? Mira, la politización de amplios sectores. El desafuero movilizó a fuerzas de una envergadura superior a los militantes y simpatizantes de PRD, Convergencia, PT. Eh, Mucha gente comenzó a interesarse por la cosa pública a partir del desafuero. Quizás incluso gente que no pensaba votar por Andrés Manuel se convenció de que para que lo quisieran quitar a la mala, algo bueno estaba por ofrecerle a este país. Y hay que decirlo, Jesús, la derecha mexicana antidemocrática, el PRI se comenzó a derechizar desde Miguel de la Madrid, cuando abrazan al neoliberalismo, y de ahí, pues todos los gobiernos del PRI han sido de derecha, todos. Por un lado viene también el PAN, el nacimiento del PRIAN, 1988, la legitimación de Salinas, es cuando, pues desde el establishment, se trata de ganar las elecciones con fraude electoral. Hay un hilo conductor. Cuauhtémoc Cárdenas, 1988. Luego viene el fraude de 2006, cuando no les resulta lo del desafuero, y Andrés Manuel gana las elecciones de 2006,
Le bajaron 1,5 millones de votos aproximadamente. Recordarás que el espurio Felipe Calderón, que encabezó un narcogobierno con Genaro García Luna, oficialmente ganó con 250,000 votos. Yo todavía aquí conservo un archivo que yo mismo procesé, en donde llegaron en esa elección 350,000 votos antes del cierre de casillas. 350,000 votos. Votos que llegaron en esa elección antes de la apertura de las casillas de las 8 de la mañana, imagínate. Y otros que llegaron antes de las 6 de la tarde. Ahí. Y luego viene el fraude de 2002. Pésimo gobierno de Vicente Fox, totalmente antidemocrático, querer quitar a un candidato que sabías que tenía amplia posibilidad de triunfo, no lo pudiste quitar y entonces el fraude de 2006. No, no nada más es Fox. A ver, hay que ver que el desafuero, Jesús, fue un lawfare en toda regla, en donde el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial hacen sinergia para tratar de descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente ellos. Hoy que se recordaba, eh, lo vi en varios medios, parte del discurso de Andrés Manuel, 30 minutos le dieron, y viste quién presidía, ¿no? Manlio Fabio Beltrones, aquel que tuvo un encuentro cercano con el que acusaron de ser asesino de Luis Donaldo Colosio de una manera totalmente extraña, para que veamos el tipo de personajes que estuvieron ahí. Fue también Jesús el poder mediático y el poder económico. Entonces fue el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el mediático y el poder económico. Todos juntos para tratar de descarrilar una candidatura. Andrés Manuel, habría podido negociar como se negociaba en la época del PRI, bajarse de la candidatura a cambio de algo, ¿no? Ceder en el plan de gobierno, plan alternativo de nación que presenta en 2006, pactar, pactar con los poderes económicos y los poderes políticos metaconstitucionales. Pero Andrés Manuel no siguió esa línea. Siguió la línea de decir, bueno, me van a desaforar por intentar abrir una calle que comunica un hospital, mientras aquí ya pasamos por el Fobaproa, por el desmantelamiento de Pemex, por toda una serie de latrocinios. Y en su discurso él dijo, no voy a argumentar jurídicamente, porque sería como el poder judicial chafa que tenemos ahorita, Jesús, como el hecho de que Salinas Pliego no pague impuestos, como liberación de delincuentes, porque te vas a la forma, a un derecho basado en la forma y no en el fondo. Era una motivación política, porque la motivación fue política. Lo que sí despertaron, Jesús, Morena no existiría sin el desafuero. Los que fundamos Morena, yo no estaba en el PRD, por ejemplo, pero los que fundamos Morena venimos del desafuero, porque lo que detona el desafuero es la creación de las llamadas redes ciudadanas, que eran verdaderas redes ciudadanas por encima de los partidos políticos. Oye, aquí en Querétaro había en ese tiempo, se formaron al menos 12 redes ciudadanas, Querétaro, conservadora, etcétera. Se forman las redes ciudadanas que son la base para buscar la presidencia en 2006. Esas redes ciudadanas crecen y se convierten en el movimiento en contra del fraude de 2006. Y va creciendo, ¿eh? Esto fue creciendo porque las redes ciudadanas crecieron no nada más numéricamente, sino también cualitativamente.
empieza un proceso de politización. Te pongo un ejemplo, mi mamá, que en paz descanse, con sus amigas, con una serie de señoras que nunca habían participado en política, pero que les cayó como patada en el hígado este intento de quitar un candidato. Yo creo que Andrés Manuel generó muchas simpatías para la elección de 2006 a partir de eso. Y hay todo un hilo conductor. 2007, Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. 2011, Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Hasta 2013, Morena, 2011, Morena como movimiento, no como partido político, y finalmente se cristaliza en 2013-2014, cuando Morena tiene el registro. Es un hilo conductor perfectamente visible porque la gente que participó, yo tengo muchos amigos que participaron en lo del desafuero en todas las etapas, pero decidieron no afiliarse a Morena, pero siguen siendo simpatizantes de Morena y de la 4T. Simplemente dijeron no queremos hacer vida partidista. Pero ese es un núcleo nuevo que también explica un poco las carencias políticas al interior de la Morena de hoy, porque más allá, Jesús, más allá de los Murat, los Yunes, los Cuauhtémoc Blanco, la gente que se ha ido incorporando últimamente a la 4T, más allá de eso, el 99% de la gente en Morena no habían militado nunca en un partido político. Nunca. Eso ha sido un proceso de politización con origen el desafuero y de lo que se llama, no, ni siquiera organizaciones ciudadanas, Jesús. Fueron ciudadanos comunes y corrientes. Sí, sí entró gente como el Barzón, entraron algunos sindicatos, sí, sí, pero el grueso de la gente, ciudadanos comunes y corrientes a partir del desafuero. Oye, Ángel, hay un dato que me llamó mucho la atención siempre. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Fox no se animó a dar lo que ellos dicen les tocaba en ese momento? ¿Por qué sientes que Fox se detuvo? Él presume de demócrata, me queda claro que no fue eso, ¿no? Porque el tipo está muy lejos de ser un demócrata, ni mucho, incluso ha cantado que él hizo todo lo posible por impedir que López Obrador llegara y demás. ¿Qué sientes que fue lo que impidió a este grupo en un momento dado llegar más allá? Yo creo que miedo, Jesús. La reacción fue en una proporción mucho mayor de los que esperaban. Ellos pensaban que iba a ser una reacción Ujú. fundamentalmente en la capital, en Ciudad de México. Andrés Manuel era jefe de gobierno. Pero yo creo que en el momento en el que ven que de todo el país se concurre a Ciudad de México, que se hacen marchas locales en todos los estados de la República, yo creo que calibraron que si mantenían el desafuero, lo descarrilaban para evitar la candidatura, podría salírsele de las manos. Para mí es la hipótesis más probable. ¿Buena onda, Jesús? No, no, porque el fraude electoral de 2006 lo demostró. Perdonarle la vida, entre comillas, para decir, bueno, ya compite, no, tampoco lo creo, porque si no, no hubieran detonado lo del desafuero. Yo creo que la hipótesis más plausible es, tuvieron miedo de la reacción popular. No, la verdad no le veo otra. No fue negociación, no fue negociación porque te digo, está el fraude de 2006. No, no podemos entender lo que pasó en el desafuero con las elecciones del año siguiente. Porque si hubiera sido una especie de negociación, buenondita, etcétera, Andrés Manuel sería presidente, hubiera sido presidente en 2006. Pero no, porque después le echaron un montón con el fraude. Mira, yo aprovecho este libro, para mí es el mejor,
es del doctor Alberto López Gallardo, físico de la Universidad del Paso, porque Jorge Alberto López Gallardo recopila en ese libro toda la serie de trabajos que se publicaron en México sobre el fraude de 2006. Entonces, es de ahí donde tomo, él tomando todos los trabajos técnicos, técnicos, fueron trabajos principalmente de físicos, segundo lugar ingenieros, tercer lugar matemáticos. Aquí no entró gente de ciencias sociales, ni filósofos, ni sociólogos, ni politólogos, por una sencilla razón, Jesús, fue un fraude cibernético y para entenderlo se requería tener dos competencias juntas: saber matemáticas de buen nivel y saber computación. Y pues ciencias sociales no tienes esa, ni los abogados tienen esa, ¿no? Pero bueno, regresando, yo creo que fue miedo, yo no le veo otra. ¿Qué pudo haber sido? ¿Se arrepintieron? Pues si se arrepintieron fue por lo que apareció, ¿no? Hoy en la mañana que decía Andrés Manuel, el grupo de empresarios que se reúnen y le dicen a Vicente Fox, bueno, ya no hiciste reforma fiscal, etcétera, ahora solo te pedimos una cosa: que Andrés Manuel no sea presidente de la República. Entonces, yo no creo que se hayan arrepentido, más bien fue momento, y más bien yo creo, Jesús, que desde el momento que echan reversa al desafuero, en ese mismo momento empieza la estrategia para el fraude electoral de 2006, que fue planificada con antelación. El meter a un familiar de Margarita Zavala a tener acceso al padrón no fue casual. La campaña Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, detonada por el norteamericano Dick Morris y por el español ligado al Partido Popular Antonio Solá. La llegada a México del genocida José María Aznar, que fíjate, Jesús, estamos hablando del desafuero hace 20 años, y yo te estoy citando a José María Aznar, que vino a darle apoyo a Felipe Calderón en las elecciones de 2006 y que hoy es el protector de Felipe Calderón. La relación entre Felipe Calderón y la derecha española del Partido Popular viene desde ahí, porque Antonio Solá era integrante del Partido Popular Español. El Partido Popular Español, muy amiguis con el PAN, envía a Antonio Solá a apoyar al PAN en la campaña contra Andrés Manuel. Entonces yo te digo, creo que más bien se espantaron ante la reacción popular. Totalmente de acuerdo. Mi querido y admirado Ángel Valderas, yo siempre te agradezco muchísimo, de verdad, que estés con nosotros y que nos permitas aprender de ti, oye. No, Jesús, y qué bueno que tocas el tema. Mira, yo creo que para los jóvenes que no vivieron ese proceso, este tipo de transmisiones y de charlas tienen un alto valor. Es la historia reciente del país que nos permite entender el presente, porque 20 años son muchos, pero tampoco son muchos, porque ahí siguen estando los actores principales de ese proceso. Pues saludos cordiales, un abrazote desde Querétaro y saludos a tu público. Por ahí nos estamos en comunicación, Jesús.